Voy a dar paso a mi compañera Elena, que os va a explicar un poquito más en detalle. Yo creo que muchos ya lo conocéis, pero seguramente será interesante recordar, porque estamos aquí. Os va a explicar los orígenes de este problema. Muchísimas gracias. Bien, pues a mí me toca contextualizar un poquito el problema de los profesionales y aunque estamos en el Colegio de Abogados, uno de los más importantes de España, que es este de Madrid, que hoy nos acoge, y es un problema al que la Asociación Nacional de Afectados de la Mutualidad de la Abogacía sirve entre sus fines, sí quiero que todo el mundo tenga claro que esto afecta a todas las profesiones que tienen la obligación de colegiación para poder ejercer, ¿vale? Aquí nosotros somos ANAMA, pero hay toda una movilización que engloba también a arquitectos, a químicos, a ingenieros, o sea, es un problema social más allá de la abogacía. Entonces, muchos os preguntaréis cómo es posible que a los abogados nos haya pasado esto. Y eso mismo nos preguntamos nosotros cuando entramos en shock. O sea, lo primero fue ese golpe de realidad de que de repente te dicen, oye, que aquellos 600 euros que te decían que ibas a cobrar y que tú ya contabas más o menos con que tendrías que buscarte, complementarlos de alguna manera o trabajar hasta los 80 años, que ya no es así, que esto ha cambiado por el camino y que no nos hemos enterado. Bueno, yo a día de hoy, después de 2 años y medio de estudio profundo, no tan profundo como otras compañeras que son mucho más diligentes, pero de verdad un estudio profundo, todavía me cuesta seguir el hilo de todos los cambios normativos. Entonces, no quiero daros la plasta de número de leyes, pero sí quiero haceros una exposición de qué fue lo que pasó. Pues lo que pasó fue que mientras los profesionales liberales colegiados vivíamos unos años dorados, todo hay que decirlo, porque bueno, el país tuvo una época de bonanza económica que fue útil a todo el mundo, poneros como imagen a los arquitectos, poneros como imagen a los abogados. Bueno, pues estábamos en un sistema, lo que nos gustaba era sacar el trabajo adelante y la normativa que todos los días estudiábamos y profundizábamos en ella no era para nuestros intereses, sino para los intereses ajenos, porque esa es nuestra labor social. Entonces, salvo algunos estudiosos que podían saber y supieron que efectivamente este sistema de previsión que había para las profesiones liberales estaba entrando en tiempos de arenas movedizas, pues los demás estábamos a trabajar y a sacar adelante los problemas de nuestros clientes. Yo creo que eso es importante que la gente lo sepa, porque lo primero que nos preguntan es que no sabéis leer las leyes. Pues mire, sí, lo que pasa es que incluso dedicándole tiempo, esto es difícil de comprender. Bien, los avatares que ha vivido la profesión, la nuestra y la de los arquitectos, pues la Constitución, el posconstitucionalismo, que el propio Tribunal Constitucional tuviera que avalar la ley de colegios profesionales que es preconstitucional, todas son cuestiones que han tensionado mucho la normativa que nos afecta a los profesionales liberales. Y en cuanto a lo que es la previsión social, pues teníamos este sistema que venía de antiguo desde los años 40, un sistema de mutualidades, y eran unas mutualidades que aparentemente, incluso hoy se puede decir que algunas están muy saneadas económicamente, pero de repente nos empezaron a decir aquello de que somos muchos y esto no va a llegar para todos. Entonces, entre el Estado y los órganos rectores de las mutualidades, que provienen todos ellos de los colegios profesionales, pues fueron amañando la legislación, fueron poniendo parches, tanto el Estado en cuanto al tema de la seguridad social, que se fue incrementando con la regulación del régimen especial de trabajadores autónomos, dándole cada vez mayor cobertura, y en las mutualidades, en cambio, nos íbamos quedando atrás. O sea, nosotros teníamos muchísimas menos prestaciones
que un trabajador autónomo, cuando ya todos sabemos que los autónomos también vivieron en precario en cuanto a previsión social se refiere. Y cuando empezamos a preguntar por qué pasaba esto, pues es cuando realmente descubrimos pues, la trampa que había y que se había orquestado entre el Estado y los órganos rectores de las mutualidades. Y es que se había introducido una modificación en la Ley General de la Seguridad Social con un par de disposiciones adicionales donde les autorizaban a las mutualidades a pervivir como lo que eran, siempre y cuando cumpliesen dos requisitos. Uno de ellos, que en las prestaciones que diesen a sus mutualistas dieran una cobertura que alcanzase como mínimo el 80% de la misma cobertura en el régimen de autónomos, o, por otro lado, perdón, me he equivocado, para que se hagan cuenta de lo complicado que es. Siempre y cuando nos exigiesen a nosotros unas cuotas en las que nos cobrasen como mínimo el 80% de lo que el régimen general de trabajadores autónomos estaba en cada momento, o que nos diesen unas prestaciones que cubriesen como mínimo un 60%. O sea, la equivalencia no existió nunca. Nosotros hemos sido, durante todas nuestras carreras profesionales, trabajadores autónomos, profesionales liberales, sin cobertura plena de ninguna prestación. Y eso viene amparado por la ley, y viene amparado por la ley de acuerdo entre el Estado y las propias mutualidades. Por eso nosotros hoy exigimos la responsabilidad de ambos entes, el Estado por un lado y las propias mutualidades por otro. Con todo esto, las mutualidades, igual que la economía española, pasaron unos años gloriosos, donde hicieron mucho dinero y donde algunas hicieron buenas inversiones, otras no tanto. Pero la foto fija que nos encontramos ahora mismo es de crisis absoluta, de crisis prestacional, porque, como ha dicho nuestra presidenta, ni siquiera tenemos cobertura de una pensión de jubilación mínima, no alcanzamos ni el mínimo que se da de las pensiones no contributivas, con lo cual os podéis hacer una idea de cuál es el drama, ¿vale? Y lo que hablamos de prestaciones de bajas, bueno, todo eso siempre ha sido una penuria. O sea, derechos sociales, cero. Y, sin embargo, nosotros hemos cumplido siempre religiosamente con el pagar y aportar esas cuotas que venían determinadas y fijadas por los propios órganos rectores de las mutualidades. A mayores sí que a partir del año 2005 que hubo un cambio de sistema. Primero era un sistema de prestaciones fijas, o sea, tú aportabas a la mutualidad y sabías que ibas a percibir unas cantidades fijas y determinadas en cuanto ocurría alguna de las contingencias escasas que estaban cubiertas. Y en el año 2005 se produjo una modificación que vino obligada por adaptación de la ley del contrato del seguro y por la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. O sea, todo esto vino de ahí. Y cuando se hizo ese cambio, se hizo con una trampa por parte de los órganos rectores de los colegios profesionales, porque sí se celebraron unas asambleas que en apariencia eran muy democráticas, pero no se explicó la realidad del problema. No se nos dijo que a 20 años vista este sistema iba a ser insostenible, y de ahí pues viene nuestro enfado, ¿vale? Porque se modificó, como ya dije, el sistema y pasó a no garantizarse absolutamente nada y encontrarnos en esta situación donde si antiguamente un abogado o un arquitecto trabajaba por cuestión intelectual hasta los 90 años porque había llevado una vida relajada, pues hoy en día no es así. Hoy en día, abogados, procuradores, arquitectos, tenemos que trabajar porque no nos queda más remedio. O sea, no nos podemos ir para casa en la edad legal de jubilación. ¿Qué ocurrió en el 2005? Y con esto ya acabo, porque se me acaba el tiempo. Pues en el 2005 lo que ocurrió es que a partir de ahí se tuvo que permitir
desde la Seguridad Social, darse de alta a los trabajadores profesionales como autónomos. Ya desde el año 1995 se podía hacer, pero yo digo, hasta el 2005 no se cambió el sistema de mutualidades. Y a partir de ahí, si tú te querías ir y dar de alta en el régimen de trabajadores autónomos, no te dejaban retirar el dinero que tenías aportado en la mutualidad. Ese dinero se quedaba ahí cautivo y no te servía ni como cotización en la Seguridad Social, ni te iba a servir prácticamente para nada, porque a lo largo de los años, si tú no seguías aportando, eso se convertía en un fondo que no tenía, vamos, que los gastos se comían la rentabilidad. Dicho esto, lo explico porque hubo muchos profesionales que no nos fuimos al RETA, entre otras cosas, porque aunque quisieras, ya no ibas a tener la carrera de cotización que necesitabas para poder tener acceso a una pensión de jubilación. Entonces, ese es el motivo en el que tanto nuestros fondos como nosotros mismos estamos atrapados en las mutualidades. Y ahora lo que pedimos es que nos dejen traspasar nuestro fondo porque los más jóvenes quieren ir a cotizar a la Seguridad Social y los mayores queremos pues, tener una pensión digna, pero pagando con nuestras aportaciones. O sea, no queremos ir porque sí, ni que nos acojan, ni que nos regalen nada. Y esto es un poquito el problema. Entonces, sí que hace 2 años y medio nos movilizamos, nos unimos, nos movilizamos y hemos conseguido, la verdad es que fue con un trabajo colectivo muy importante, que los parlamentarios tomasen conciencia de esta realidad, del problema social que supone y que el partido que apoya al Gobierno presentase una proposición de ley. Pero esa proposición de ley es totalmente insuficiente y no nos gusta nada, como va a explicar ahora mi amiga y compañera Raquel.